Bienvenidos a la serie Syndicate. Soy Chris John y hoy tengo un invitado muy especial, Jason Greenwood de Greenwood Consulting, quien también es el presentador del podcast E-Commerce Edge, el E-Commerce Edge Podcast. Bienvenido, me alegra que estés aquí. Muchas gracias, amigo. Es genial estar aquí contigo hoy. Gracias por invitarme. Esperaba que pudiéramos tomarnos un minuto para que te presentes y cuentes un poco sobre lo que haces y bienvenido al programa. Te lo agradezco. Muchas gracias. De verdad, es un placer estar aquí contigo hoy. Sabes, me considero muy afortunado, me encanta esta industria. He estado trabajando en el sector del comercio electrónico durante casi 25 años. Actualmente este es mi 24º año en la industria. El 2025 será mi 25º año en la industria. Y sabes, si miras hacia atrás en esos primeros días del mundo del comercio electrónico, hombre, todo era simplemente difícil. No, existía Shopify en ese entonces. No había plataformas fáciles de usar. No había plataformas SaaS fáciles de usar. Sabes, todo se construía a medida. Todo era difícil. Todo era caro. Sabes, el mundo no confiaba. El comercio electrónico en ese momento. Y entonces, si miro atrás, se ha vuelto mucho más fácil en muchos aspectos, pero también mucho más competitivo. Hoy cualquiera, incluso su perro, puede crear un sitio web de comercio electrónico. Eso no significa que tendrán éxito, pero la barrera de entrada al comercio electrónico ha caído radicalmente en los últimos 24, 25 años. He tenido la suerte de no solo tener mi propio negocio puro de comercio electrónico, sino que también he trabajado del lado de la marca. He dirigido y construido agencias a lo largo de los años. Y durante los últimos 4 años y pico he tenido mi propia consultoría de comercio electrónico. Y realmente hemos empezado a especializarnos y profundizar desde que inicié mi consultoría específicamente en el espacio de comercio electrónico B2B. Y una de las razones por las que decidí especializarme en el comercio electrónico B2B fue porque es un océano azul. No hay tantos expertos en comercio electrónico B2B por ahí. Hay montones de expertos en B2C y D2C y es un océano muy rojo. Y todas las agencias y sus perros, todos los consultores y sus perros se especializan en B2C y D2C, pero no muchos. No hay mucha especialización en B2B por ahí. Y me di cuenta de eso cuando miré hacia atrás en mi carrera y cuando pienso en los proyectos más interesantes, más complejos y más profundos en los que he estado involucrado, siempre fueron los proyectos B2B y me involucré profundamente tanto en la tecnología de back office como en la tecnología orientada al cliente. Y por eso realmente he decidido especializarme en B2B. Y es un espacio súper divertido en el que estar. Y hace unos 2 años añadí algunas cuerdas más a mi arco, además de asesorar a comerciantes y vendedores en el mundo B2B. Ahora también asesoro a inversores, proveedores de plataformas, así como a agencias que trabajan en el ámbito del comercio electrónico B2B. Así que ha sido una expansión realmente divertida de mis servicios y realmente me desafía y me impulsa cada día. Bueno, creo que estás justo en el área en la que nosotros operamos. Nuestra base de clientes suele ser la marca o un intermediario. Y normalmente entregamos datos a marketplaces, a sitios directos al consumidor, a minoristas y nunca termina. De hecho, estaba haciendo una especie de retrospectiva en mi último podcast y hablamos de que sí, hacemos mucho en el sector del calzado y la moda y solo mirando los últimos 5 años más o menos, el porcentaje de ventas que ahora son en línea en comparación con donde estaban hace incluso 4 o 5 años es un cambio dramático. Quiero decir, los números realmente son asombrosos. Así que la mayoría de nuestros clientes, cuando implementan una solución como la nuestra, normalmente duplican o triplican su red muy rápido. Y Boss en el mundo B2B, que creo que está desatendido y que está creciendo bastante rápido. Una de las cosas que mencionaste en tu último podcast que me pareció muy acertada fue, muchas de estas empresas, ya sabes, a veces son de propiedad familiar, a veces han pasado de generación en generación. Así que los negocios son negocios y eso nunca cambia. Creo que las empresas más progresistas están viendo este canal como una oportunidad enorme para su marca, para su empresa, para su fabricante. Y si miras hacia dónde podría ir eso, te das cuenta de que aquí tienes potencialmente una lista interminable de clientes B2B que buscan formas sencillas de comprarte productos al por mayor. Como sabes, aquí hay una diferencia sutil, pero cuando haces una orden de compra para un pedido al por mayor, normalmente estás comprando productos por un valor de 10,000, 15,000 o 20,000. Así que tienes que incluir todo eso en una orden de compra y debe fluir correctamente. Tienes que revisar todo el inventario, son los detalles de cómo funciona ese proceso. Y si lo haces bien va a ser sencillo, sabes, va a ser como, oye, voy a poder explorar, filtrar, llegar a los productos que quiero muy rápido, ponerlos en un carrito, empaquetarlos y venderlos.
Y me encantaría escuchar tus opiniones y experiencias sobre, ya sabes, el espacio de gestión de pedidos B2B y qué funciona y qué no funciona desde tu perspectiva. Has planteado un punto muy bueno. Muchos de estos negocios se han construido gracias al trabajo de campo. Equipos de ventas, representantes de ventas, construyendo relaciones, yendo a tocar puertas, asistiendo a, ya sabes, conferencias de la industria y, bueno, teniendo un stand allí como proveedor en su sector específico. Y si retrocedemos aún más, era estar en las páginas amarillas y tener una presencia física muy significativa en el mercado. Y ahora sabemos que más del 60% de los compradores B2B en Estados Unidos hoy en día son millennials. Así que la realidad es que la demografía de los compradores en el mundo B2B está cambiando, pero la demografía de los vendedores no está cambiando tan rápido. Y como resultado de eso, muchos de estos vendedores B2B están quedándose atrás. No se dan cuenta de que su demografía de compradores ha cambiado. No se dan cuenta que estos compradores compran como parte de su trabajo diario. No están navegando para inspirarse, están navegando para hacer su trabajo. Así que la realidad es que quieren hacerlo rápido, quieren hacerlo fácil, quieren hacerlo sin complicaciones y en última instancia quieren pasar a partes más valiosas de su día, en lugar de dedicar, ya sabes, una cantidad significativa de tiempo a la gestión de compras. Una de las cosas que vemos en el mundo B2B, que es un poco única, es el hecho de que existen tres canales principales de ventas digitales en el mundo B2B. Mientras que en el mundo B2C o D2C hay uno. Hay comercio electrónico, hay un sitio web para comprar. Existen los marketplaces, pero para una marca que vende al consumidor, venden por marketplace y quizá en tiendas físicas. En el mundo B2B, los compradores dictan, o al menos deberían dictar, cómo quieren comprar. Y en el mundo B2B, muchas veces existe el ED, intercambio electrónico de datos, lo que significa que el ERP del comprador se comunica con el ERP del vendedor y realiza pedidos automáticamente prácticamente sin intervención humana. Tenemos Punch-Out, que es similar al EDI en el sentido de que tomamos nuestro catálogo, lo digitalizamos, lo integramos en el software de e-procurement del comprador para facilitarles la adquisición como parte de un proceso de compras estandarizado y electrónico. Luego, ese pedido se envía de vuelta electrónicamente a través del sistema Punch-Out al sistema del vendedor para su cumplimiento. Y luego tenemos el autoservicio. El comercio electrónico, lo más parecido a lo que tenemos en el mundo B2C y D2C, soy un comprador B2B. Inicio sesión, veo mi lista de precios, veo los SKUs a los que tengo acceso, veo mis cantidades mínimas de pedido y mis incrementos de compra. Veo todas esas cosas. Agrego un montón de cosas a mi carrito. Hago clic en pagar y por lo general eso se me envía de inmediato. Y luego la factura de eso se coloca en una cuenta comercial para que yo la pague a 30, 60 o 90 días después. Solo por el hecho de tener tres grandes canales de venta digitales en el mundo B2B, ese simple hecho ya lo hace significativamente más complejo y que la experiencia equivalente en D2C o B2C. Y te devuelvo la palabra en un segundo. La última complejidad que realmente tenemos que considerar muy a fondo. En el mundo B2B, y que es muy única en comparación con el mundo B2C y D2C, es que en B2C y D2C, por ejemplo, solo tenemos un precio por producto, ¿verdad? En el mundo B2B el precio es un atributo del cliente, ¿cierto? Y hay muchos otros puntos de datos, como este que son muy diferentes. Cuando empezamos a pensar en las sutiles diferencias entre intentar hacer comercio digital en un entorno B2B frente a un entorno B2C, hay muchas diferencias allí. Y si nunca has trabajado en este entorno antes, si nunca has vivido en este entorno, si nunca has asesorado a estas marcas B2B, si nunca has estado dentro de sus negocios y entiendes cómo operan y el lenguaje que usan entre ellos y con sus clientes, si nunca has hecho eso y solo has trabajado en el mundo B2C y D2C, es como un mundo completamente nuevo. Sabes, es como si tuvieras que aprender un diccionario completamente nuevo. Incluso para poder tener conversaciones con estas personas, Yo observo las tecnologías que existen y hacia dónde creo que se dirigen las cosas. Y lo que estamos empezando a ver emerger es exactamente lo que acabas de decir. Hay un ejecutivo de ventas que es responsable de una relación B2B en particular, y ese resultado de esa tienda en línea está altamente coreografiado según lo que quieren comprar o lo que han comprado en el pasado. Su precio es específico, tal vez incluso parte de su presentación. Pueden organizar catálogos personalizados para ellos que sean únicos y hechos a su medida. Y estamos viendo esa tendencia de manera muy clara, incluso hasta el punto de llegar casi a la personalización para esa relación.
Así que si saben que hay un cierto detonante o algo que, ya sabes, podría interesar al comprador B2B en hacer, lo integran de alguna manera. Así que los datos se están convirtiendo en esa capacidad de adaptarse con los datos o la experiencia. El hecho de que esté casi hecho a la medida del cliente B2B es, creo, algo muy único y creo que es importante en el ámbito B2B porque compran al por mayor. Representa una compra muy significativa. Y creo que gran parte de la experiencia, a veces si entras a un sitio directo al consumidor, es consistente. Vas a filtrar por lo mismo. Vas a comprar un producto, tal vez un par en el carrito, pero cuando compras de un inventario de 50, 60, 100 productos de una sola vez y lo vas a hacer cada trimestre o cada temporada, sabes, es casi como que tienes que hacer ese proceso lo más fluido posible, pero también entender exactamente qué que el comprador está buscando. Y creo que ahí es realmente donde el ejecutivo de ventas puede intervenir de verdad porque tiene esa relación. Debería saber qué le gusta y qué quiere el cliente y puede personalizar el catálogo específicamente para esa relación. Y tengo curiosidad si estás viendo ese tipo de impulso en el mercado de manera consistente, como lo estamos viendo nosotros. Sí. Quiero decir, la personalización en el mundo B2B significa algo muy diferente, como bien señalas. Personalización. En el mundo B2B, sabemos a quién le estamos vendiendo. Muchas veces no lo sabemos. En el mundo B2C o D2C no tenemos una relación a largo plazo con ese comprador, ¿verdad? A veces, de hecho, compran como invitados y la única vez que realmente sabemos su nombre es cuando ya han finalizado la compra. Sabemos a qué dirección tenemos que enviar un artículo, así que no necesariamente lo sabemos. Es sus deseos, sus necesidades, sus intereses, todas las cosas que les interesan y por eso muchas veces la personalización de búsqueda para comerciantes en el mundo B2C y D2C toma la forma de datos basados en la sabiduría de la multitud, ¿verdad? Lo que significa que, bueno, en promedio, si alguien compra esto, entonces probablemente también quiera comprar esta otra cosa. O sí, ya sabes, sí, en 5 compras anteriores, esta mujer ha comprado artículos, prendas de moda que son rojas. Bueno, es un buen indicador de que le gusta el color rojo. Exacto. Y así podemos personalizar en función de su comportamiento y de la sabiduría de la multitud. En el mundo B2B es muy diferente. En el mundo B2B incluso configurar una cuenta comercial con un proveedor B2B suele ser un proceso largo. Proceso de solicitud, sabemos quiénes son, les hacemos verificaciones de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos adaptando la experiencia para ellos. Estamos estableciendo precios comerciales para ellos. Estamos creando un catálogo comercial dedicado para ellos. Les estamos otorgando un límite de crédito con nosotros. Estamos haciendo todas estas cosas y por eso tendemos a conocer muy bien a nuestros compradores, en el mundo PP. Así que tienes razón, estamos personalizando todo desde el momento en que inician sesión e incluso antes de que inicien sesión ya empezamos a adaptar estas cosas para ellos. Y también empezamos a personalizar cosas como a qué almacén tienen acceso, por ejemplo, el que esté más cerca de ellos. O, bien, genial. Vamos a permitirte hacer un pedido, ingresar el número de cuenta de tu transportista y vamos a enviar este envío a través de la cuenta de tu transportista. En lugar de que nosotros lo paguemos y luego facturarte el envío, ese costo se va a facturar directamente a tu propia cuenta LTL, por ejemplo. Y hay muchas otras cosas como esta en las que tenemos que saber mucho más sobre nuestro cliente para poder atenderlos al nivel que esperan que los atendamos. Y ya sabes, antes era quizás algo bueno tener rutas digitales al mercado, pero lo que vimos durante el COVID fue que estos enormes equipos de ventas que estaban ahí afuera generando el 75, 85, 95% del negocio. Ya no podían ir a ver a los clientes. Así que todas estas marcas B2B de repente dijeron, demonios, no tenemos manera de que estos clientes interactúen y hagan negocios con nosotros si no tenemos rutas digitales al mercado. Este es un lugar realmente vulnerable para nosotros. La otra cosa que vemos cuando entramos y asesoramos a estas marcas B2B es que para las marcas que hacen un seguimiento del tiempo de sus representantes de ventas, por actividad, ahora no todas lo hacen, pero algunas sí. Y dirán, está bien, has pasado tanto tiempo en esta actividad, en esta otra. Encontramos que entre el 20% y el 60% del tiempo de un representante de ventas se dedica a tareas administrativas sin valor. Si podemos descargar, no conozco a ningún vendedor en el mundo que disfrute hacer una tarea administrativa.
No conozco a un solo vendedor que disfrute volver a la oficina después de reunirse con un cliente y tener que ingresar manualmente el pedido del cliente en un sistema ERP. Ningún representante de ventas les gusta eso, pero eso es lo que hacen y en muchos casos lo han hecho. Deben enviar listas de precios, imágenes de productos y hojas de especificaciones a sus clientes por correo electrónico en hojas de cálculo. Es casi como si estuviéramos atrapados en la Edad Media en el mundo B2B, porque toda la experiencia B2B nació del concepto de una relación personal. Pero ahora podemos, con la ayuda de la digitalización, soy un gran defensor de los vendedores. Muchas veces cuando me invitan por primera vez a hablar con los vendedores sobre oportunidades digitales, ya sabes, me miran como si fuera el diablo porque piensan que estoy ahí para reemplazarlos con máquinas, ¿verdad? Pero dame de 15 a 20 minutos con cualquier equipo de ventas y saldré de esa oficina siendo su mejor amigo porque estoy aquí. Estoy aquí para hacer sus vidas mejores y más fáciles y para hacerlos más productivos para que puedan hacer todas las cosas maravillosas que hacen. Pueden salir a buscar nuevos negocios, pueden tocar más puertas, pueden socializar, pueden atender mejor a sus clientes y normalmente los vendedores me adoran por eso. Sí, ese es un muy buen punto, Justin. Si piensas en un vendedor típico, ¿verdad? A ellos les importa superar su trimestre. Cobran dinero, cobran cuando venden. Y si pueden ampliar esa red o lograr que sus compradores actuales compren más, porque lo estás haciendo más fácil, simplemente es más sencillo hacer negocios con estos chicos en lugar de con este otro grupo en particular, porque tengo que hacer 35 minutos de papeleo para ingresar un pedido. Sinceramente creo que eso tiene un valor increíble de productividad para los ejecutivos de ventas. Porque, de nuevo, si lo mantienes simple, empecé con ese tema, manténlo simple, hazlo muy, muy personalizado. E incluso, de alguna manera, lo llevo un poco más allá. Mira, puedes ver lo que ordenaron el mes pasado y simplemente crear uno nuevo a partir de eso. No tienes que volver a ingresarlo todo y puedes fácilmente crecer a partir de ahí. Y creo que ese es un gran ejemplo de no tienes que volver a hacer el papeleo. Oye, mira, hiciste un pedido menor con nosotros la temporada pasada. ¿Hay algo que te gustaría modificar en él esta temporada? Empecemos por ahí, en lugar de empezar desde cero cada vez. O incluso podría ingresarlo por ti si no tienes tiempo. Así que esa capacidad de cerrar el trato tan rápido y eficientemente como sea posible, creo que es sumamente importante. Si yo fuera un ejecutivo de ventas que tiene una meta trimestral sobre sus hombros y necesitara superarla ampliamente, veo esto probablemente como la manera más fácil de lograrlo. Hazlo. Y según mi experiencia trabajando con clientes, realmente la mitad o hasta 3/4 partes de ellos, y creo que ese tema de la edad que mencionas es totalmente acertado. Si las personas se sienten cómodas con la tecnología y son nativas en ella, les resulta mucho más fácil descubrir cómo realmente usarla y optimizarla. Bueno, a veces los mayores, ya sabes, todo esto es como voy a aprender a iniciar sesión en otro sistema más. Perdí mi contraseña. ¿Sabes de lo que hablo? Se vuelve mucho, ya sabes, creo, a medida que pasa el tiempo. Las habilidades cambian, la forma en que las personas usan la tecnología, simplemente están acostumbrados a ella. Y creo que el B2B es un gran entorno, creo que está desatendido y pienso que las marcas que se están enfocando en, ya sabes, van a tener sus canales, ¿verdad? Vas a tener un canal minorista, vas a tener un canal directo al consumidor, un canal de marketplace y un canal mayorista. Y creo que en ese canal mayorista B2B la tecnología realmente puede lograr una gran mejora en sus ventas generales y en las relaciones con sus clientes. Y sabes, ahora estamos involucrados en cosas que están invitando al cliente a participar en el diseño de eso. Oye, ¿cómo te gustaría que se viera esto? ¿Qué te ayudaría? ¿Qué tipo de resultado necesitas? Sabes, básicamente quiero poder mostrarles mis hojas porque tengo que reportar eso internamente a, ya sabes, mi jefe. Y esto es lo que compré de, ya sabes, Acme Corp hoy, porque era el mismo motor que teníamos la vez pasada y estaban haciendo una promoción especial. Lo salté o estaban quedándose sin inventario y quise anticiparme a eso. Sabes, realmente hay muchos motivos convincentes, una gran oportunidad ahí para lograr que un cliente haga clic en el botón de compra. Y creo que en el lado B2B, como se trata de información mucho más personalizada para ellos, esa oportunidad es significativa y puede marcar una gran diferencia en los números generales. Bueno, y hay dos puntos que me gustaría retomar que básicamente validan exactamente lo que acabas de decir. Cada vez hay más distribuidores mayoristas que no harán negocios con un proveedor de manufactura a menos que ellos integrarán con su sistema de e-procurement. Ahora, la razón de esto es que en el sector de la distribución mayorista, los márgenes son extremadamente reducidos, realmente son muy reducidos.
Y la realidad es que si tengo la oportunidad de hacer negocios con dos fabricantes diferentes que producen un producto similar y con uno puedo operar de manera automatizada, eso reduce mi costo por transacción en 1, 2, hasta un 3%. Eso es significativo. En el mundo mayorista, eso es significativo. Y si tengo que hacer todo manualmente, a través de un representante de ventas, por el otro lado, sé con qué proveedor voy a hacer negocios. Voy a hacer negocios con el proveedor que lo haga rápido y fácil y que me devuelva margen a mi bolsillo. Eso es lo primero. Lo segundo es el idioma, y volvemos otra vez a este tema del idioma. Así que muchas veces me contrata un fabricante o un distribuidor mayorista para liderar entrevistas con sus clientes y tener una conversación sobre qué tipo de funcionalidades de comercio electrónico son importantes para ellos, antes siquiera de empezar a definir el alcance de la solución, porque idealmente queremos comenzar nuestro plan de adopción, incluso antes de pensar en la tecnología, la integración. Queremos pensar en qué hará que esta solución sea adoptada a un ritmo muy alto, tanto interna como externamente. Y cuando lidero estas conversaciones, muchas veces tal vez la primera pregunta sea, oye, mira, si te ofreciéramos el comercio electrónico de autoservicio como un canal para comprar, ¿te interesaría? Y ellos responden, no, me cae bien Bob o Jane, gerente, y me atienden bien. Tengo buena relación a ellos. Yo les envío un correo electrónico con el archivo CSV adjunto y ellos procesan mi pedido. En la parte superior de la hoja de cálculo pongo mi número de orden de compra y ellos lo ingresan en el sistema. Y me dan un excelente servicio, ¿verdad? Pero luego empiezas a indagar un poco más y dices, bueno, está bien. Si pudieras seguir haciendo pedidos de la misma manera que lo haces hoy, pero supongamos que tuvieras una plataforma en la que pudieras iniciar sesión, consultar el inventario, verificar tus precios, podrías revisar el estado de tus envíos, desde que salen de nuestro almacén hasta que llegan a tu casa. Podrías descargar el historial de tus estados de cuenta y de tus facturas. Podrías hacer una solicitud de cotización electrónica. En lugar de tener que redactar un correo electrónico y enviárselo a tu gerente de cuenta, esperar a que pase por todos los procesos internos de la empresa, simplemente haces tu solicitud de cotización electrónica directamente sobre los productos en el catálogo. Podrías hacer tu solicitud de RMA en vez de tener que enviar un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp a tu gerente de cuenta para obtener un número de autorización de devolución. Todo eso lo podrías hacer electrónicamente, en línea. Empiezan a pensar, sí, eso sería útil. Eso sería de muchísima ayuda. Incluso si hoy hacemos nuestras compras por Eddy o Punchout, todos estos otros servicios digitales nos harían mucho más eficientes si pudiéramos hacer eso digitalmente, en vez de tener que enviarnos correos electrónicos y hasta mensajes por paloma mensajera. Así que a veces se trata simplemente de indagar un poco más para averiguar en qué consiste hoy la forma en la que le atendemos, lo que resulta doloroso, que es hoy en día lo que no te gusta. Puede que te caigan bien Jane y Bob, pero ¿qué hay en nuestro nivel de servicio que te resulta frustrante? Y te digo, cuando haces la pregunta, cuando indagas un poco más, suelen ser bastante transparentes sobre las cosas que no les gustan. Sí, y creo que lo otro de alguna manera está relacionado con eso. A veces hay un límite en lo que sus sistemas actuales y su arquitectura de sistemas pueden hacer. No todos están usando lo más nuevo y avanzado, y muchas veces tienen que adaptarse a lo que hay. Y a veces no es elegante ni bonito, pero no se actualiza un sistema ERP o un sistema CRM así como así. No es algo trivial, lleva tiempo hacerlo. Necesitamos que el sistema de pedidos funcione. Necesitamos que el pedido avance porque encontrarán la manera de hacerlo funcionar. Y creo que según nuestra experiencia, no deberías preocuparte por la tecnología. Simplemente deberías lograr que el pedido avance por el proceso y que llegue, ya sea en papel o si puedes hacer que fluya completamente. Genial. Pero al final, todo se trata de conseguir la Biblia. Y si puedes conseguirla, pues ahí lo tienes. Ahora recibes tu comisión. Y creo que eso es exactamente lo que los vendedores están empezando a, como que lo están entendiendo. Es una gran herramienta para atraerlos porque realmente puedo coreografiar casi exactamente lo que quiero mostrarles. Puedo darles el mejor precio, puedo ofrecerles un precio especial solo por hoy porque tengo exceso de inventario. Oye, si compras esto hoy, puedo darte otro 10% o un 4% adicional. Y como dijiste, los márgenes son muy reducidos. Pero si miras la oportunidad de optimizar tu inventario, ¿verdad? No solo la marca, sino que hay razones para dar grandes descuentos. Si tienes exceso de stock o si tienes poco stock, ya sabes, tienes que reabastecerte porque sabes que están a punto de hacer otro gran pedido para la próxima temporada. Tener esos datos y esa capacidad de predicción creo que minimiza tu riesgo y potencialmente maximiza tu rentabilidad. Y no creo que eso cambie. No me importa lo que vendas. Puedes vender zapatos, llantas o bicicletas. Realmente no importa
Pero si logras hacer eso bien y si aprendes de esos datos y ves la oportunidad repetitiva de capitalizar a partir de esos datos, creo que entonces estás haciendo algo muy, muy diferente. Y creo que los grandes marketplaces obviamente hacen esto muy bien en lo que yo llamaría el nivel directo al consumidor. Pero en el espacio B2B todavía creo que está en desarrollo porque no todas estas empresas son un Walmart. Muchas de ellas pueden ser una tienda familiar en Texas que está vendiendo, ya sabes, un producto en particular, una bota especial o lo que sea, un sombrero vaquero. Y es algo muy único. Pero oye, también podría vender eso en Arizona. Hay un mercado enorme para eso en México. Solo tengo que traducir las cosas al español. ¿Sabes? Lo que antes era un gran desafío técnico puede que ya no lo sea. Y, sabes, tengo curiosidad y voy a cambiarte de tema aquí, si pudiera, pero veo la IA y las oportunidades que existen con la IA. De nuevo, siempre lo relaciono, Jason, con el canal de ventas. Oye, ¿y si pudiera, ya sabes, convertir esto al español al instante o pudiera optimizarlo o necesito tenerlo listo? Porque muchos de los clientes con los que trabajamos piensan en Norteamérica. Y Norteamérica es, ya sabes, Estados Unidos. A veces ni siquiera consideran a Canadá. Pero si miras la cantidad de personas a las que potencialmente podrías llegar, de nuevo tienes que tener una red de distribución establecida y todo lo demás. Pero hay muchos compradores allá afuera para productos que no son de Estados Unidos. Y puedes llevar eso a Europa e ir a donde quieras. Pero la realidad es, creo que muchas empresas con las que tratamos están limitadas geográficamente, ya sea por el idioma o porque no pueden recibir los pedidos. Y con los avances en la inteligencia artificial, las traducciones de idiomas son bastante fluidas en este momento. La capacidad de crear contenido o cubrir vacíos en el contenido al instante o contenido altamente personalizado, sabiendo quién es el comprador, creo que tienes oportunidades muy, muy únicas en los próximos 3 a 5 años. Y me gustaría quizá dejar de hablar ahora y pasarte la palabra a ti. ¿Hacia dónde crees que va esto? ¿Qué ves tú? Es súper interesante y haces un buen punto. Muchos de mis clientes que vienen a mí dicen, ¿qué pasa con la IA? ¿Cómo podemos usarla en nuestro negocio? ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos mejorar la experiencia del cliente con IA? Y yo les digo, ustedes ni siquiera han hecho comercio electrónico, ¿verdad? Tenemos que adoptar un enfoque de gatear, caminar y luego correr con esto, ¿de acuerdo? Primero necesitamos organizar sus datos para siquiera empezar, ¿cierto? Así que la mitad de los datos de sus productos está en algún disco de red, la mitad está en la cabeza de tu representante de ventas, otra parte está en un catálogo impreso en una estantería, acumulando polvo en algún lugar, y otra parte viene de sus proveedores y otros distribuidores. Sabes, no hay ninguna consistencia en ello. Está repartido entre hojas de cálculo, Google Docs y todo lo demás. Tienes diagramas desglosados por aquí, tienes imágenes por allá, tienes enlaces a videos en otro lado. Tus datos son un desastre, ¿verdad? Y por suerte, y tus representantes de ventas saben dónde ir, buscar y recopilar toda esa información para poder entregársela al cliente de una manera significativa. Pero eso es una comunicación uno a uno de esa información. Ahora necesitamos llevar esto a un lugar donde pueda ser de uno a muchos y pueda ser consistente, ¿verdad? Podría estar estructurado, podría estar organizado, porque al final del día, la mejor tecnología de IA, la mejor tecnología de personalización, la mejor tecnología de planificación de la demanda es un caso de basura entra, basura sale. Y la realidad es que hasta que no llevemos los datos a un lugar donde al menos sean comprensibles, y la IA puede ayudarnos a llegar ahí en cierto sentido, y tenemos proveedores de datos en el mundo B2B que pueden ayudarnos con eso. Tenemos sistemas PIM y sistemas de sindicación que pueden ayudarnos con eso. Contamos con plataformas de integración de canales como su plataforma que pueden ayudarnos con eso. Pero al final del día muchas veces hay un poco de trabajo pesado que debe hacerse internamente, primero para sacar todo ese conocimiento tribal que existe en la empresa sobre los productos y los clientes y sacarlo de la cabeza de las personas y llevarlo a un sistema que luego sea escalable. A lo largo de toda la experiencia del cliente de principio a fin. Así que lo que suelo encontrar es que normalmente puedo dejar de lado la discusión sobre la IA bastante rápido. Diciendo esto, no tienes que preocuparte por la IA porque todos tus proveedores de tecnología ya se están ocupando de eso. Así que ya están. Tus proveedores de ERP ya están tratando de descubrir cómo hacer una mejor planificación de la demanda. Tus proveedores de personalización de búsqueda y comercio ya están intentando averiguar cómo usar la semántica de IA y los grandes modelos de lenguaje para mejorar la personalización. Ya están, sabes, cada proveedor de tecnología, desde chatbots de IA hasta interpretación automatizada y visión por computadora aplicada a una orden de compra en PDF.
que luego puede ser convertida y mapeada en el sistema de gestión de pedidos. Cada proveedor importante ya está esforzándose al máximo para descubrir cómo pueden incorporar la IA en tu tecnología. Así que realmente no necesitas preocuparte por eso porque solo eres un consumidor de esa tecnología. Así que vamos a analizarlo. Ni siquiera pensemos en la tecnología. Vamos a definir qué tipo de experiencia de cliente quieres crear para tus clientes. Y luego trabajamos hacia atrás a partir de eso. Y deja que yo y otras personas como yo nos preocupemos por el lado tecnológico. No necesitas pensar en eso porque no es tu especialidad. Tu especialidad es diferenciarte a través del nivel de servicio que ofreces, tal vez la amplitud de tu catálogo, tal vez tus precios. Existen otros factores diferenciadores además de la tecnología, porque al final del día todos tus competidores tienen acceso a la misma tecnología. Así que pensemos en cómo puedes diferenciarte de otras maneras además de la tecnología y deja que los geeks como yo pues nos ocupemos de la parte tecnológica. Cuando lo analizo, veo dos componentes en los que la gente siempre se fija. Quizás este componente más de lo que deberían, que es la tecnología. Oye, ¿qué puede hacer esto? Es como comprar un coche. Si nunca has conducido un coche antes, ¿cuál es el sentido? Y ya sabes, caminar alrededor y darle una patada. Quiero decir, no es simplemente un coche, pero si tienes tus datos en orden, y para mí todo empieza con los datos, la calidad de los datos, la gestión de los datos, la organización de esos datos. Según la forma en que va a ser en nuestro mundo, así es como se va a entregar. Conceptualmente, lo que siempre estamos pensando es, ¿a dónde va todo esto y qué es lo que tiene que irse? Necesito tener el contenido de mi producto, como en tu ejemplo. Necesito tener todas mis imágenes en el formato que ellos quieren. Así que no se trata solo de lo que yo tengo, se trata de lo que ellos quieren. Y tengo que pensarlo también desde esa perspectiva. Y no es algo trivial. Ese ejercicio, cuando trabajamos con nuestros clientes, resulta revelador. Ellos dicen, ok. Ya sabes, sí, ahora vemos lo que estás haciendo aquí. Y normalmente, una vez que has pasado por ese proceso, agregar otro destino, añadir otra entrega, incorporar a otro comprador, es bastante fácil si ya has pasado por el dolor de realmente pensar en esos datos. Y es un poco como tu modelo, realmente no tenemos un gran componente de servicios en nuestro negocio, pero lo que sí hacemos es realizar una auditoría de los datos. Así que si estás enviando algo a Macy's o vas a enviar algo a Amazon, por ejemplo, analizamos tus datos desde su perspectiva, diciendo, mira, aquí te faltan 38 atributos, nunca vas a ser listado. O no estás optimizado para ese destino. Y realmente deberías pensar en otra forma de hacerlo o limpiar tus datos porque no vas a vender tanto como crees. Y creo que ese concepto de los datos y la tecnología, todo comienza con los datos. Siempre es así. Creo que también termina con los datos. Datos de calidad, datos optimizados y todo lo demás es un conducto. Y tienes razón, todos esos sistemas, todo lo que está en medio, intenta averiguar cómo usar. Lo has clavado. Y cuando entro, una de las primeras preguntas, si estoy asesorando a un vendedor, una de las primeras preguntas en la fase de descubrimiento es, porque tengo un proceso de descubrimiento muy exhaustivo y tiene unas 150 preguntas. Y luego tenemos talleres de seguimiento y hacemos muchas cosas que consideramos bastante especiales. Pero creo que obtienes mejores respuestas si haces mejores preguntas. Una de las cosas que hacemos es decir, mira, danos una muestra de, digamos, 20 productos. Danos una muestra de todos los atributos, todos los datos que tienes sobre estos productos, cómo estructuras las relaciones padre-hijo. Danos un ejemplo tanto de tus datos de producto no estructurados como de los estructurados, tus matrices de atributos. Danos todo ese ejemplo. Y luego haz exactamente lo mismo con 20 clientes o 5 clientes o 10 clientes. Danos una muestra de una exportación de todos los datos que tienes sobre tus clientes, ya sea desde tu ERP. O si es desde tu CRM, danos un conjunto de datos de ejemplo que podamos ver y analizar junto contigo. Y luego lo que hacemos es consultoría de datos. Ese es uno de los primeros pasos, ver si la estructura de los datos está siquiera lista para los canales digitales. Y si no lo está, porque muchas veces cuando me llaman piensan que solo me van a involucrar en la parte de comercio electrónico, pero como asesoro en toda la pila de comercio, ERP, CRM, CDP, sistemas PIM, plataformas de sindicación, tecnología de integración, muchas veces tenemos que retroceder 2 pasos para siquiera poder empezar a avanzar, porque muchas veces están usando tecnología heredada en el back-end. Están utilizando procesos muy antiguos y los datos han sido manipulados para adaptarse a esos sistemas y procesos heredados y simplemente no funcionan en un entorno digital moderno. Así que a veces hay un
un ejercicio de depuración de datos, agregación de datos, mapeo de datos que debe realizarse mientras averiguamos porque te sorprenderías. Puedo entrar a una empresa de distribución que factura $300 millones al año y puedo tener al CEO, al CTO, al CEO en una sesión de descubrimiento y pregunto, ¿de dónde proviene este dato? ¿Dónde existe esto dentro del negocio? Y ellos dicen, oh, tenemos que hablar con el representante de ventas. Bill, porque él es quien sabe dónde está este dato. Es simplemente increíble. Es increíble que estas empresas muchas veces disfrutan pasar por el proceso de descubrimiento conmigo, incluso si al final no avanzan con el desarrollo de algún tipo. Ellos aprenden mucho más sobre su propio negocio, simplemente porque tienen que pasar por el ejercicio de averiguar cómo sus procesos evolucionaron orgánicamente durante la última década hasta llegar a donde están hoy. Eso puede ser un ejercicio impactante, pero muy, muy positivo. Si lo piensas bien, sabes, los datos, especialmente la información digital, para mí son un activo importante de la empresa. Y ahora que estás llegando al 30%, 40%, 50% de tus ventas siendo digitales, sabes, no necesariamente siendo directas, tienes que tomarte muy, muy en serio la calidad y el contenido de esos datos. Y para esas empresas más grandes que están haciendo esto a nivel mundial, tienen que lograr una consistencia global. Hay razones, ya sabes, por temas de cumplimiento, por temas de sostenibilidad. Hay mucho requisito de datos. Y la semana pasada tuve un invitado que fue muy interesante, pero él seguía hablando de eso. Los datos están en un estado de expansión constante, ya sea por regulaciones, aranceles. Cada vez se necesita compartir más y más información a través de lo que yo llamo la red de entrega, más que nunca antes. Y yo no creo que eso vaya a ser más fácil, creo que eso va a ser más difícil. Pero si tienes una buena base, eso debería mejorar las cosas de manera drástica, debería poder hacerlo más rápido. Y si puedes hacerlo más rápido que tu competidor, vas a ganar. Y sinceramente lo creo. Creo que en los próximos 3 o 4 años vas a ver algunos cambios significativos. Ha habido tantas empresas que se han fusionado y tienen 10 marcas diferentes bajo una misma compañía y todas están usando diferentes plataformas y sistemas de infraestructura. Hombre, te sientas ahí y piensas, oh, eso va a ser difícil. ¿Cómo van a hacer eso estos tipos? Tienen que implementarlo marca por marca y deberían estar analizándolo. Sigo volviendo a ese tema de ir de derecha a izquierda. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que estás entregando? Porque esos son los datos que tienes que poner en la mesa. Y sinceramente, en mi opinión, todo comienza con un ejercicio de consultoría sobre la gestión de datos. Y dar un paso atrás y observar el estado de tu mundo, porque ya sabes, todas estas cosas cambian y evolucionan. Como dijiste, en 10 años ha habido adquisiciones en ese tiempo. Luego seguro que también se han incorporado nuevos sistemas a lo largo de ese periodo. Y de repente, los datos están por todas partes. Sí, tienes razón. En el espacio digital todo tiene que unirse y tiene que estar bien. Tiene que estar limpio y tiene que ser fácil de usar. Y creo que para mí eso es, ya sabes, cómo los clientes van a usar los datos como un activo para diferenciarse en el mercado. Y bueno, basándome en esta conversación, Jason, creo que tú piensas de manera similar. En el mundo B2B, no siempre, pero en muchísimos casos, la calidad de los datos del producto es realmente fundamental. No solo para el proceso de compra, sino también para el uso y la aplicación de ese producto. Y por lo tanto, existen cuestiones de gobernanza y legales en torno a los datos del producto que son realmente críticas para la misión en el mundo B2B. Si estoy en el mundo B2C y me equivoco en un atributo de una taza de café, por ejemplo, lo peor que podría pasar es que un cliente no esté satisfecho con el color que recibe de esa taza y decida devolverla. O en el vestido, ya sabes, si no mostramos la muestra de color correcta. En el caso de un vestido o algo similar, el cliente lo devuelve o algo por el estilo. Cuando estás en el sector de suministros industriales de alta exigencia, por ejemplo, cuando hablas de una bomba y de cuánta capacidad de flujo puede manejar, el tamaño de la entrada, el tamaño de la salida, la altura que puede soportar, cuando hablamos de componentes eléctricos serios y la capacidad de carga de esos componentes y tableros de energía, el tipo de empresas con las que suelo trabajar, los datos de producto y la gobernanza y el cumplimiento son absolutamente críticos para ellos, que si se equivocan en un solo campo o a lo largo de todo un archivo CSV de información, eso puede tener consecuencias muy graves cuando ese producto se utiliza en una aplicación comercial. Por eso, en el mundo B2B, los datos de producto, en muchos casos, simplemente no son negociables en cuanto a su precisión, porque son absolutamente críticos para la misión en el lugar donde se utilizan.
Si se está utilizando en una perforación en el Mar del Sur, por ejemplo, en una plataforma petrolera, esos datos más vale que sean correctos, porque en muchos casos la vida de las personas va a depender de la calidad de esos datos. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Jason, sé que se nos está acabando el tiempo aquí. Quería agradecerte personalmente. Este fue un gran podcast. Disfruté mucho hablar contigo. Aprendí mucho y estoy entusiasmado. Chicos, soy Chris y esto es la serie Syndicate. Y Jason, una vez más, gracias por tu tiempo. Si has disfrutado escuchando, sígueme, Chris John, en LinkedIn. Regularmente comparto ideas y consejos sobre transformación digital. Este podcast es producido y presentado por Syndicate. Nuestros productos de software permiten a los equipos de ventas vender más en línea y más rápido. Por favor, visítanos en nuestro sitio web syndic8.io. Gracias.